Y vamos a arrancar con esta frase del presidente. El problema de la Argentina es que estamos creciendo mucho. Esa es la frase del presidente de la Nación. El problema de la Argentina es que estamos creciendo mucho. Para explicar los problemas económicos y fundamentalmente la falta de dólares y la inflación. Y el presidente lo explica con esta frase. Lo primero que uno tiene que preguntarse es si el presidente lo dice en serio o no. Y si verdaderamente lo cree. Porque si efectivamente el presidente lo cree, y es lo que le vendió su ministro de Economía, Martín Guzmán, no solamente no es algo cierto, sino que seguramente Guzmán le dice esto porque le vende lo segundo, que es que esta economía va a un enfriamiento para tratar de equilibrar la cuenta de dólares y para tratar de frenar mínimamente la inflación. Y si esto ocurre, si esta economía en este nivel de actividad, ahora van a ver, va a un enfriamiento, va a una recesión, ojo que estamos en el peor de los mundos. Porque vamos a terminar este año con una inflación piso del 70%, 75%, y si en la segunda parte del año esta economía inexorablemente va a un enfriamiento, porque el presidente cree que estamos creciendo mucho y que no hay dólares suficientes para crecer a estas tasas, y entonces hay que poner restricciones a lo bruto en las importaciones para acumular los dólares, y si eso genera más restricciones a la producción y el enfriamiento que ya se está produciendo por la inflación, ojo que ese esquema es un esquema que obviamente le están planteando a Guzmán desde el Fondo Monetario, pero es un esquema muy complejo desde el punto de vista político y social en los próximos meses para la Argentina. Fíjense el presidente cuando decía anoche en una entrevista, el problema de fondo es que estamos creciendo mucho. El problema tenemos en Argentina que estamos creciendo mucho, y cuando crecemos mucho nos faltan dólares, que es la historia de siempre en Argentina, y que es un problema estructural de la economía argentina. ¿Y qué quieren? ¿Que lo arregle yo en 2 años? Previch escribió el problema en los años 50. ¿Y ustedes quieren que lo arregle yo en 2 años? Nada, bueno, no es así, no es así. Bueno, a ver, insisto, ¿lo dice en serio el presidente o ya está mareado entre lo que le dice Cristina, lo que le dice Massa, lo que le dicen los economistas del peronismo, los economistas de acerca Massa, los economistas que tiene Cristina, que consulta con Melconian? Está mareado y termina en última instancia abrazándose al ministro de Economía Martín Guzmán, que efectivamente lo que está viendo es que hay que enfriar la economía en los próximos meses, y eso estuvo textual en el documento del FMI que aprobó las metas del primer trimestre. El FMI dice, hay que reforzar las metas fiscales, hay que garantizar que se cumplan las metas del déficit fiscal, el ajuste monetario, hay que reconstituir el mercado de deuda privada con la suba de la tasa de interés. En última instancia, hay que enfriar la economía para garantizar los equilibrios mínimos de esta economía. Fíjense que no estamos creciendo mucho. Estos son los datos del INDEC. Va a dar a conocer hoy el dato de abril de actividad económica. El último dato que se conoce es el dato de marzo de actividad económica, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que es una proxy, es un acercamiento al PBI que se mide trimestralmente. El EMAE, el estimador mensual de actividad económica, se mide todos los meses. Y el último dato que tenemos oficial es del INDEC, insisto, hoy dan a conocer el de abril. Y el de marzo había mostrado justo una caída. Toda la actividad económica está acá. Está el campo, están los servicios, está la construcción, está la industria, está la pesca. Es decir, todas las actividades económicas, la industria obviamente, había dado una caída en marzo. Vamos a ver en abril cómo termina dando. Pero lo que quiero que vean es que este nivel de actividad en el cual estamos, de una economía que venía en la recesión de 2 años de Macri, que se derrumbó con la pandemia 9%, 9,9% en promedio, pero que tuvo caídas del 20% en abril del 2020, que después empezó a recuperarse. Recuperó 10%, como casi todas las economías del mundo, recuperó en 2021 lo que había perdido en 2020, y hoy está por arriba del nivel prepandemia, es decir, por arriba de este nivel antes de que estallara la pandemia,
está por arriba del nivel de 2019, que ya estábamos en recesión, pero está por debajo del nivel de marzo del 2018, cuando le estalla la crisis a Macri. Es decir, esta no es una economía que está volando. Es una economía que está recuperando respecto a lo que fue el derrumbe de la pandemia, porque antes no se vendía nada, se abrió la economía y empezó efectivamente a recuperarse, pero todavía estás por debajo del nivel precrisis de Macri. Es decir, estás por debajo de los niveles de 2011, de 2013, y la población crece todos los años. Es decir, que esta es una economía que está en un nivel de actividad mucho mayor de lo que era en la pandemia, pero no es que está volando la economía. No son las tasas chinas del 2010-2011. Y si se estanca acá, en este nivel va a crecer en la estadística 4% este año. El problema es que todos están viendo que con esta restricción a las importaciones, con esta inflación, con esta suba de la tasa de interés y con estos desequilibrios, la economía va al enfriamiento, lo que está planteando el FMI. Y entonces el presidente diciendo, el problema es que estamos creciendo mucho y se nos acabaron los dólares, convalida esa idea. Y el problema es que estamos con una economía sin confianza, donde todos los dólares que hay se le escapan al Banco Central porque todo el mundo se quiere quedar con los dólares porque está esperando la próxima crisis. Entonces el problema de fondo no es que estamos creciendo mucho, el problema de fondo es que no hay una política económica, un equipo económico y un gobierno que genere mínimamente confianza para seguir creciendo. El otro tema que quería mostrarles es, fíjense lo que ha pasado con las importaciones de gas y de gasoil y por qué el gobierno el lunes, cuando pone el cepo importador, paraliza totalmente las importaciones, lo que busca son los dólares para garantizar en estas semanas las importaciones de combustible, porque si no, no tenía ni siquiera los dólares para pagar importaciones de combustible. Con lo cual uno tiende a pensar que hicieron mal las cuentas. Es decir, que la advertencia que le hicieron distintos economistas allá por febrero, principio de marzo, cuando estalla la crisis de Ucrania, armar un comité de crisis y organizar entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, todas las áreas en ese comité de crisis, el tema precio, dólares e importaciones, no lo armaron. Uno de los que planteaba eso era Roberto Feletti, el secretario de Comercio de Cristina, que salió del gobierno hace poco más de un mes, y eso no se armó, y lo que encontraron es que llegaron a este momento quedándose sin dólares ni siquiera para pagar las importaciones básicas de energía, que son las que hay que garantizar en el medio del problema que tenemos del desabastecimiento de gasoil como trasfondo. No hay números que haya explicado el ministro de Economía o ninguna autoridad. Yo voy a mostrar los números que se conocen en base a los datos del INDEC y a los números privados. Sería bueno que saliera un funcionario a explicar cómo está la cuenta de dólares y de importaciones, pero lo cierto es que hasta el mes pasado se habían importado 3.000 millones de dólares de gas, de gas natural licuado, las que llegan por barco. Son 2.000 millones de dólares más de lo que se importó durante todo el año pasado. Verdaderamente volaron las importaciones de gas porque el precio se disparó, se multiplicó 3 veces. Y faltarían todavía importar 700 millones de dólares de GNL, de gas natural licuado. A eso hay que sumarle el gasoil, que es el gran problema que tenemos ahora, que también se disparó el precio y que según nuestros cálculos venían importando hasta el mes pasado 1.900 millones de dólares de gasoil, que ya pagaron, y le faltarían todavía pagar unos 2.000 millones de dólares. Si uno hace el cálculo entre los 2.000 millones de dólares que le falta de combustibles líquidos y los 700 millones de dólares más o menos de gas, hicieron mal las cuentas. Si no cerraban las importaciones como hicieron esta semana, no tenían cómo pagar las importaciones de energía las próximas semanas. Y eso genera un escenario muy, muy complejo, porque ahora va a contar Claudio Slotnick, se han disparado esta semana remarcaciones, alerta de desabastecimiento, freno de listados de precio, como ocurre cuando se devalúa, pese a que no se devaluó. No hubo un salto del tipo de cambio oficial. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, el dólar paralelo está subiendo 1 peso respecto del cierre de ayer, 239 pesos, pero el dato surge otra vez de los dólares alternativos, el contado con liqui, básicamente, que llegó en este momento a los 254 pesos, esto es 3
por arriba del cierre de ayer, y lo que tenemos hoy es, por un lado, un día complejo a nivel internacional, financieramente complejo a nivel internacional, lo cual pone presión sobre el mercado cambiario aquí y también gran incertidumbre, y eso hace a llevar a una dolarización creciente, y ahora vamos a contar cómo esa incertidumbre de parte de las empresas se va a volcar en las próximas horas al Banco Central, porque habrá una reunión muy importante entre Miguel Pese, presidente del Banco Central, y las principales empresas alimenticias del país, por esto, por la falta de dólares y la incertidumbre para importar. Completo con este tema, ¿no? De lo que hicieron esta semana. Venían en junio, a ver si podemos mostrar los gráficos, el gráfico 2 y 3. En junio venían vendiendo casi 500 millones de dólares el Banco Central en términos netos. Solo había habido 3 junios en las últimas 2 décadas donde el Banco Central en esta época del año estuviera vendiendo dólares. En junio del 2018, cuando le estalló la crisis cambiaria a Macri, la corrida, y el Banco Central tuvo que salir a vender una cantidad enorme de dólares para evitar que no se disparara todavía más el tipo de cambio libre, único, no había cepo. En el 2009, por la crisis de Lehman Brothers, y en el 2008 por la crisis del campo. Después, siempre en junio, el Banco Central está comprando dólares. Hasta la semana pasada había vendido 500 millones de dólares. Bueno, en los últimos 3 días compraron 900 millones de dólares porque frenaron todo el resto de las importaciones y pudieron recomponer. Ahora junio está casi 500 millones de dólares arriba. Y esto es lo que van a utilizar para el pago de importaciones de energía. En el balance del año, la placa siguiente, ahora el Banco Central lleva 1.300 millones de dólares para arriba con los 900 millones de dólares que compró en 3 días, cerrando todo el resto de importaciones. Fíjense, muy por abajo de lo que había comprado en los primeros 6 meses del año pasado, 6.400 millones de dólares. Ahora, esto lo hizo cerrando todo el lunes. Le faltan 2.100 millones de dólares para cumplir la meta de hoy, con el que se cumple hoy con el FMI, no la va a cumplir, pero al menos está garantizando los dólares mínimos para importar la energía en las próximas semanas.